York y Portugal, o nos podemos ir hasta África. En fin, vamos a tener un sinfín de rutas marítimas, de alguna manera marino, y conectan al mundo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más publicó ahorita? Cervantes. Cervantes. Permítanme un tantito. Sí, Hernández. Alfonso, ¿no? Ok. En 2010 se anuncia Google Fiber, proyecto para implementar los servicios de Internet de banda ancha con una velocidad de 100. Ok. Entonces, de alguna manera, hoy las grandes empresas como Google, Amazon, como Microsoft, tienen inversiones enormes, digamos, aquí fue en el 2010, pero hoy tienen grandes inversiones sobre este tipo de infraestructura, ¿no? Es importante, después les voy a proyectar un video en el pues, prácticamente cómo están las empresas en este mercado, ¿no? Y que a final de cuentas nos ofertan pues grandes capacidades de aprovechamiento para transmitir información, ¿ok? Bueno, entonces vamos 27, ¿quién nos falta, señores? Aquí dice Sergio Guerrero, el primer enlace transoceánico con fibra, que fue el TA7-8, que comenzó a operar en 1988. Ok, ya tenía registrado. Muy bien. Entonces, pues como ustedes se pueden dar cuenta, aquí podemos tener una gran cantidad de datos que vamos a ir enriqueciendo, vamos a ir conociendo, y que forma parte de pues del estado del arte. Si le agregamos a la línea de tiempo que habíamos someramente discutido, más esta otra, bueno, pues ya esa línea ha crecido enormemente, ¿no? No sé qué les parece, digamos, este tipo de elementos, señores. Profe, Adelante. falta el mío también. A ver, no me salto ninguno. A ver, dime otra vez tu nombre. ¿Eres? Guzmán. Ahí está. Olivia. Olivera, perdón. Janet. El 22 de abril de 1977, Telephone General and Electric cursó la primera transmisión telefónica a través de fibra óptica con una tasa de transmisión de 6 megabits. Hoy, ¿cuánto es lo que ustedes tienen en su acceso a la red? Janet, ¿cuántos tienes en tu casa? Tenía 60, pero me cambié de domicilio y ahorita tengo 20. En 20 megabits, quiere decir que tú ya superaste al día de hoy, o sea, de 1977 al día de hoy, superaste enormemente esta capacidad de transmisión, ¿no? Aunque, bueno, puede ser simétrica, ¿no? Pero digamos, ya estás por arriba de este valor, ¿no? Y algo de lo que habíamos dicho es que los elementos que estábamos anteriormente mencionando, voy a cambiar ahora esta, y nos vamos. Había comentado de estos tres elementos, ¿cuál era la característica que tenían entre estos tres elementos, entre estos tres medios, señores? El ancho de banda. Ajá, que eran elementos que nos dotaban, nos posibilitaban de grandes anchos de banda, ¿no? Entonces, hacia allá va lo que es específicamente la situación. Y bueno, pues nuestra línea de tiempo que construimos está en el Padlet, ¿no? Digamos, no la vaciamos aquí, pero ahí se queda como un archivo
que después exportamos y se los voy a dejar junto con todos los comentarios, ¿no? Bueno, ahora sí ya entrar un poquito más a la confrontación entre las ventajas y limitaciones que presenta la fibra óptica y que, insisto, no son estáticas. Es decir, como acaba de precisar uno de sus compañeros, nos damos cuenta que día con día hay mejores desarrollos, ¿no? Y bueno, pues una de las grandes ventajas que podemos destacar, la primera es que manejan un gran ancho de banda. La segunda es que manejan bajas pérdidas de atenuación. Como veía otro de sus compañeros, mencionaba que la atenuación andaba en 0.5 decibeles por kilómetro, Por ejemplo, ¿cuánto creen que será la atenuación de un cable, un medio guiado, por ejemplo, el cable UTP que manejamos, ¿no? Para conectarnos, ¿de cuánto será la atenuación que presenta? Y que tendrá que ver o estará relacionado con la distancia y por lo cual, si nosotros manejamos 1 kilómetro contra la distancia del cable UTP, tendremos una diferencia, ¿sí o no? ¿Habrá alguna diferencia? Supongo que sí, porque, bueno, por lo que recuerdo del cable UTP, se tenía que, por ejemplo, ponerle un PoE para de nuevo no perder señal, porque soportaba hasta 100 metros de distancia y entregaba bien la señal. Pero después de esos 10 metros como que empezaba a tener un problema para entregar bien como debía entregar la información. Entonces se le pone un PoE o un switch o un repetidor para que muy bien. no se perdiera la señal y llegara como tiene que llegar, pues. Correcto, entonces estamos hablando que es una comparativa, si quieres verlo en distancia, de 1 kilómetro sobre 100 metros, como máximo, ¿no? Que marca la norma aproximadamente. De 100 metros y ya, digamos, tenemos que empezar a pensar en algunos elementos repetidores, en algunos elementos regeneradores, ¿no? Para que la señal no se atenúe. Por lo tanto, en un medio guiado, la atenuación va a ser mucho mayor, ¿no? Otra característica es el tamaño reducido de la fibra, ¿no? Vamos a ver los detalles más adelante, pero el tamaño entre un cable metálico y un cable bifilar, pues es enorme, mientras que una fibra óptica tiene el tamaño de 125 micrómetros, equivalente al espesor de un cabello humano, más o menos, para que tengan una referencia, estaremos ubicando, digamos, que se va a minimizar el tamaño en ductos, se va a minimizar el peso y se va a minimizar algunos factores de estructura que en cables, en cableados, digamos, generan estos mazos de cable y por lo tanto mucho espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso son algunas ventajas importantes porque nos hacen dar desde situaciones de vista, situaciones de un mejor trato en los ductos, en el cableado, ¿no? Y en comparación con el mazo de cables, ¿no? Que en ocasiones vemos, ¿no? Otra de las grandes ventajas, súper, que podríamos destacar, es la inmunidad de interferencias electromagnéticas, ¿no? Precisamente la razón de un cable guiado, en este caso, y un cable metálico, tiene que ver con estas interferencias electromagnéticas, ¿no? De ahí simplemente que cuando nosotros vemos este cable UTP, ¿no? Que lleva pares de hilos de cobre, ¿cómo vienen estos cables, señores? ¿Cómo vienen? Vienen trenzados, ¿no? Vienen, digamos, trenzados unos con otros, ¿sí o no?
Sí. ¿Cuál será la razón de que vengan trenzados, este conjunto de hilos o de pares? Para evitar la interferencia entre las señales. Exacto, para evitar precisamente esa interferencia electromagnética que puede estar presente en el espacio libre. Es decir, sabemos que todo el espacio libre está altamente radiado, altamente contaminado por múltiples portadoras, múltiples frecuencias, y por lo tanto, no sabemos cuándo se va a presentar una, y nuestro cable va a funcionar como una antena. Entonces quiere decir que si funciona como antena, va a meter esa señal y la va a meter como ruido, ¿no? Y la radiofrecuencia, que bueno, pues es principalmente el elemento que radia prácticamente la energía, y por lo tanto no sabemos o no podemos medir hasta cuándo se atenúa lo suficiente, pero sin embargo los cables pueden llegar a captar este tipo de elementos nocivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no mal recuerdo, alguien de ustedes comentaba, oiga, profe, ¿es cierto que un horno de microondas convencional que tengo en casa puede estar afectando mi sistema Wi-Fi? Y estoy hablando que el sistema Wi-Fi es un medio no guiado, digamos, es radiofrecuencia. Claro que sí, porque utilizan, digamos, las mismas frecuencias. Y entonces, por muy lejanas o por muchas separaciones, puede haber ahí una especie de traslape espectral, ¿no? Otro elemento más es la seguridad, ¿no? La seguridad con respecto a la luz, pues digamos, son fotones, ¿no? Son paquetes que se van a enviar y que no es tan fácil poder acceder a ellos si no tenemos los medios suficientes. Y por último, una ventaja más es la flexibilidad de los sistemas, ¿no? Y esto quiere decir que pueden ser escalables, es decir, teniendo, digamos, una instalación, no hay que cambiar mucho, no hay que modificar, sino que se pueden adaptar hacia nuevos cambios de manera más fácilmente, ¿no? Algunas características ahora inversas, ¿no? Inversas de las fibras. Si alguien de ustedes me puede ayudar con la primera. Recordando que los switches tienen su puerto de potencia. Adelante. Entonces simplemente agarro el cablecito y dejo la zona. Dificultades para la manipulación de la fibra. De la fibra. ¿Qué podrías decir aquí? Por ejemplo, habíamos dicho que es vidrio. Entonces, ¿consideras tú que es más especializado el manejo de este vidrio que de un conector metálico? ¿Es correcto, sí o no? Sí, sí es correcto, porque de hecho igual por eso en muchas instalaciones prefieren usar algún otro tipo de cableado porque la fibra óptica se tiene que manejar cuidadosamente, al igual que los conectores. Sí, Entonces sí es delicado el manejo. claro, y de hecho se relaciona, Neri, con el punto número 7, recursos humanos más capacitados o competentes para operarlo. Es decir, tendremos que tener una mejor capacitación, como lo dices, en el armado, en el ensamblado, en el cuidado de este tipo de conectores o en la misma instalación de la fibra. ¿Ok? Gracias, Neri. El que sigue. Número 2, baja Sí. eficiencia. Baja eficiencia. Aquí, pues, realmente se refiere al hecho, no es que tengamos pérdidas, sino que ante ciertos factores, si no tenemos el cuidado, se puede convertir en algo negativo. Ejemplo, y era una de las preguntas del examen diagnóstico. ¿Cuándo se produce el acoplamiento perfecto entre dos nodos, entre dos entidades, entre dos sistemas? ¿Cuándo se produce? Para este otro, le puedo poner el P192.168.1.2. Y para este otro switch, 192.
¿Nadie recuerda? Cuando apilo, si estoy hablando que voy a poder, Es cuando la impedancia de carga es igual a la impedancia significa que no ah, De salida. de salida. Ajá. Exacto, cuando los dos tenemos una impedancia 1 a 1. Pero aquí, ¿a eso cómo le llamamos? A esa parte. lo vamos a visualizar de forma, Entre esas dos impedancias, efectivamente, no sé si con esto más o menos puedo responder. pues le llamamos un acoplamiento eléctrico, ¿no? Aquí la principal desventaja es que el acoplamiento es óptico. Por eso, en la sesión pasada mencionábamos ya algo de un ángulo crítico de incidencia, ¿no? Es decir, ahí nosotros tenemos que jugar con estos conectores, tenemos que jugar con estos elementos que van a ser acopladores para, digamos, que no nos cause una, un porcentaje menor del acoplamiento, ¿sí? Si no, de lo contrario, pues se nos cae la señal desde la mera entrada, desde el transmisor, ¿ok? Voy al corte y regreso con ustedes, ¿sale? Ahorita les mando, ¿vale? L3 está. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los switches? Recording stopped.
Recording in ¿no? O progress. gente que anda con pico y pala, ¿no? Y que rascan y lo cortan. Esa sería una situación. ¡Ey! La otra es cuando hay un accidente automovilístico, se llevan un poste y tiran prácticamente toda la instalación aérea, ¿no? Y pues normalmente los cables de fibra ahí ya están instalados. Entonces tendremos que buscar los escenarios de reparación, porque cada reparación que hagamos en la fibra ya no va a ser la fibra original, sino nos va a agregar una pérdida más que antes no existía, porque nosotros la vamos a reparar. Entonces, de alguna manera, este tipo de elementos son algunas de las adversidades, entre muchas, ¿no? Que tendremos que superar para, digamos, aprovechar las características y ventajas que nos ofrece dicho medio de transmisión, ¿no? Ok. Y en la actividad 3, pues se trata de hacer una confrontación, la hemos hecho ahorita, de las ventajas, que nos den me den una opinión escrita de cómo visualiza en este momento, digamos, ante estos puntos, cómo visualiza este medio de transmisión. ¿Es bueno, es malo? Es decir, generar expectativa de qué es, digamos, en dónde está, si es bueno o es malo, ¿no? Y después, una vez que ya lo vayamos conociendo a detalle, pues entonces cambiaremos nuestro concepto, ¿vale? Nuestra valoración. Esa sería la actividad, que ustedes hagan mediante una opinión escrita, ¿no? ¿Cómo consideran este medio de transmisión, tomando en cuenta sus ventajas, sus desventajas y otras más que pueden estar, digamos, ahí latentes, ¿no? Bueno, eso se les queda a ustedes. Seguimos, digamos, esta forma lúdica de ver las comunicaciones, es porque han crecido la demanda de servicios, ¿no? Antes, digamos, lo único que se requería era comunicar voz, ¿no? Y digamos, se podría ver desde un simple medio, un simple cable a través del cual se comunicaba, pero con la incorporación de mensajes cortos, de videos, de una serie de información, pues necesitamos elementos o enlaces mucho más confiables, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas características de los cables. ¿Se observa o proyecto más? Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Sí se observa? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un comparativo contra los medios convencionales. Tenemos la fibra óptica en el primer renglón, líneas telefónicas convencionales, cables multiconductor, plano, par retorcido o blindado, balanceado axial, cable coaxial, un medio a través de radiación infrarroja, que serían los, ya sea los, se me fue el término, equipos que pueden mandar a través de fibra óptica, como si fuera un control remoto, a través de las microondas, y pues podemos visualizar que en cuestión de la distancia, ¿cuál nos oferta, digamos, mayores distancias? ¿Cuál es el que más, pues es más destacable? Podría ser, en este caso, el de microondas, ¿estarán de acuerdo? Y el de fibra óptica. ¿Estamos de acuerdo? Todos los demás estarán por debajo, inclusive un poco el cable coaxial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? En cuanto a distancia. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a revisar el siguiente elemento, el ancho de banda. Vemos quién es el que más lleva la ventaja. La fibra óptica, más allá o arriba de 500 megahertz. Habíamos dicho que el cable coaxial pues podría darnos hasta los 500, casi 400, 500 megahertz. Se dice que es
en promedio de 500 hacia abajo, pues podría estar, pero este es por arriba de los 500 megahertz, ¿ok? Los demás vemos que están muy por abajo, ¿sí? Las pérdidas sería la siguiente categoría, como hace rato lo precisaron, pueden estar desde 0.5 hasta 8 decibeles, 0.5 a 8 decibeles. Los demás, vean, simplemente ¿qué valor nos está dando de atenuación? De 50 a 100 decibeles por kilómetro, de 6 a 60 decibeles por kilómetro, y en estos casos es súper elevado. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que no hay un medio constante, no hay una estructura constante sobre la cual se esté propagando, y aquí las condiciones pueden ser cambiantes. Por ejemplo, en el caso de la microonda, puede estar nublado, puede estar soleado, puede estar con viento, puede estar cambiando, y todo esto hace que el medio de propagación, que es el espacio libre, se comporte de forma distinta. ¿Ok? Si vemos la inmunidad a interferencias electromagnéticas y a radiofrecuencia, nuevamente, la fibra óptica es un elemento excelente. Los demás, pues digamos, otro que le pudiese apoyar, ¿es quién? ¿Quién de estos? Pues estos elementos, pero no llegan a esta categoría de excelente. En seguridad, pues prácticamente la que sigue predominando es la fibra óptica. Viene una contraparte. ¿Quién es más costoso para poder implementar? ¿Quién es el menos costoso? Analícenlo. Pues podría ser el retorcido, ¿no? O blindado, o el cable convencional. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí o no? Es elevado. ¿Por qué? Es elevado porque desde un principio la instalación va a ser costosa, los equipos van a ser costosos. Hay equipos que siguen desarrollándose, siguen dándonos más capacidades de medición, y por lo tanto, pues siguen estando en la etapa de investigación y desarrollo. No son comerciales, por lo tanto, pues se encarecen el costo de estos equipos, ¿no? Algo más es que pues se requiere mejor especialización, como lo decíamos, del personal para operarlo, ¿no? Y pues algunos comentarios. ¿Quién me ayuda con el primer comentario? Costos con tendencia a bajar rápidamente. Es decir, si se sigue apuntalando el manejo de la fibra óptica, pues los costos a largo plazo tienden a disminuir. ¿Por qué razón? Porque podemos integrar mayor capacidad de servicios en ese ancho de banda grande y entonces sustituir algunos otros que están por acá. ¿Ok? Gracias. ¿Quién más? El que sigue, líneas telefónicas. Bajos costos de instalación. De instalación. Puede incrementarse el ancho de banda ADSL. Es decir, con líneas digitales asimétricas, ¿no? Como los previos antes de la fibra, que nos daban un conectorcito en el cual podíamos transmitir con una velocidad y bajar con otra. Es decir, líneas digitales asimétricas, ¿ok? Un procedimiento que vamos a ver más adelante. El que sigue, gracias. Si es blindado, mejora la inmunidad EMI-RPI. Ok, inmunidad de interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia. Gracias. El que sigue. Económico para distancias limitadas. Entonces, aquí tiene que ver la distancia, cuánto va a ser la cobertura, ¿no? Y si yo estoy hablando que voy a estar moviéndome entre redes LAN, redes MAN y redes WAN, pues entonces habrá ciertos sectores que ya no va a poder cubrir. El que sigue. Impedancia controlada. Es decir, tenemos que mantener las impedancias eléctricas, por ejemplo, en este caso,
para poder mantener ciertos parámetros, digamos, de transmisión. El cable coaxial. ¿Qué sigue? Muy difundido en TV por cable. Es decir, normalmente el cable Max que nos llega es mucho más barato, se les ha hecho más barato a las compañías cableras utilizarlo y entregarlo a nuestras casas que utilizar fibra, ¿no? El que sigue. Radiación infrarroja. Para espacio libre. Okay, adelante. No, adelante, ya pasé. Muy bien, Mary. Para espacio libre, sigue una línea visual. Rango reducido con niebla, depende de la humedad. Es lo que les digo, aquí si ya estamos teniendo un medio no guiado, un medio no constante, en el cual se puede presentar lluvia, otros elementos, pues, pum, se va para abajo. Y el último, que son las microondas, dice para espacio libre, sigue una línea de vista, tienen que estarse viendo los equipos de microonda punto a punto, no puede haber variaciones porque estamos hablando de 50 kilómetros de distancia, ¿no? Y entonces la mínima variación nos va a hacer que la potencia se caiga, ¿no? Y las pérdidas dependen también del tamaño de la antena. Ustedes recordarán en electromagnética que la ganancia de la antena está en función de ¿qué? Del tamaño del plato, porque eso nos va a dar realmente la cantidad de energía que podemos captar, ¿no? Bueno, entonces aquí hay otro elemento más de las características y ventajas que oferta la fibra óptica. Bueno, prácticamente esto lo hicimos, esta diferencia entre medios, ustedes tienen que aquí poner una palomita, tienen la inmunidad a ruidos, la inmunidad a ruidos, ¿quién de estos medios? El aislamiento eléctrico, ¿quién de estos medios? ¿Quién oferta elevada seguridad? ¿Quién oferta baja modulación cruzada? ¿Quién oferta, en este caso, bajo peligro de chispas o fuego, ¿no? Ustedes van a llenar esta tablita, ¿no? Van a poner sus comentarios y me lo mandan con una captura de pantalla, ¿ok? Esa es otra de las actividades. Siguiendo con esto, para hablar de las técnicas de transmisión, en este caso para una señal eléctrica determinada, para que pueda ser transmitida por una fibra óptica, necesitamos, como en todo proceso, modular. ¿Por qué? Porque la fibra óptica va a ser el medio de transmisión. Sin embargo, para poder darle una mejor protección a la señal de información, tenemos que modular, ¿ok? Y lo podemos modular en dos formas, analógicamente o digitalmente, ¿no? Ustedes recordarán el concepto de modulación. ¿Qué significa modular? ¿Quién lo recuerda, señores? ¿Qué era modular? Tanto analógica como digitalmente. ¿Qué era la modulación? Sí les tocó todavía ver en el edificio de la nave de laboratorios que a la mitad de cada piso hay un cuarto donde llega una escalerilla. ¿Nadie tiene la idea? Se usa para cambiar las propiedades de forma de una onda. Las propiedades de forma de una onda. Muy bien, ¿qué más? Para variar las frecuencias. Ajá, podemos aumentar las frecuencias que nosotros estamos usando. Es decir, si yo estoy utilizando una señal banda base, una señal de menor frecuencia, yo utilizo una portadora utilizo una portadora de mayor alta frecuencia para poder transportar estas señales de baja frecuencia en un mayor ancho de banda y con diferente frecuencia a la natural. Es decir,
evito el ruido presente en baja frecuencia. Por lo tanto, lo subo a una frecuencia mayor y por eso utilizamos una portadora, ¿sí? En nuestro caso, tenemos que para poder modular la luz, ¿no? Pues tendremos que acoplar la fibra óptica, que es el medio, entre un transmisor, que va a ser una fuente de luz, y un receptor, ¿sí? Y lo cual de alguna manera nos dará el canal básico de comunicación, pero yo puedo modular digitalmente si utilizo, primero, cualquier señal analógica la tengo que llevar al formato binario o hexadecimal o todos los formatos, ¿estamos de acuerdo? Es decir, pero el formato binario nos va a dar los pulsos. Una vez que tengo estos pulsos, lo tengo que llevar a un código de línea. Ese código de línea, ¿alguien recuerda que era un código de línea? ¿Sí recuerdan que era el código de línea o no? No, profe. ¿No? Bueno, una vez que yo tengo una secuencia binaria, por ejemplo, 0, 1, 1, 0, ¿ok? Su representación binaria sería 0, 1, 1, 0, ¿ok? Un código, pero estos pulsos de aquí, 1, 1, pues nos representan, si nosotros recordamos, el 0, una ausencia de, digamos, de señal o de componentes espectrales. El 1 representa una ¿qué? Una ¿qué? Una sampling, ¿no? Que constituye el primer pulso. El segundo pulso, pues es otra sampling, sus componentes espectrales, y después tendríamos 0. Es decir, aquí tendríamos 0, 1, 1, 0. Aquí está 0, 1, 1, 0. Ok, entonces, cuando yo utilizo un código de línea, lo que estoy haciendo es una transformación de estos pulsos a un formato nuevo, que puede ser el código AMI, de marcas alternadas, el código no retorno a cero, que lo vamos a ver más a detalle, el Manchester diferencial, etcétera, una gran cantidad de códigos de línea, los cuales, perdón, ¿qué hice? Permítanme un tantito. Perdón, los cuales hacen que nosotros podamos comprimir o podamos mantener ese ancho espectral de los pulsos en condiciones óptimas para que no se dispersen. Y esto, pues, nos permite acoplar mejor las componentes espectrales de cada pulso al medio de transmisión. No sé si eso quedó claro. ¿Se escuchó o no? Sí, profe. ¿Sí se escuchó o no? Neri. Sí, profe. Entonces, en tus palabras, ¿qué sería un código de línea? Neri. Es cuando tenemos una señal representada en ceros y unos, donde 0 es la ausencia y 1 representa un sampling. Las componentes espectrales que constituyen a ese pulso, o la sampling, prácticamente. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si esas componentes espectrales de esa sampling se dispersan? Es decir, esa sampling se abre o esa sampling se comprime. Ahí tendríamos dos casos, ¿no? ¿Qué ocurriría ahí? Es decir, tendría una sampling
así, comprimida, o tendría una sampling así. Más, esto es que se expanden. ¿Dónde están las componentes? Aquí está una componente, aquí está la otra, aquí está la otra. ¿Dónde están las componentes? Aquí mismo, pero están como más pegadas. La diferencia entre esto y esto es que, si ustedes recuerdan, si yo comprimo las componentes espectrales, ¿qué le pasa al pulso? Crece. Y se expande. Y si yo expando las componentes espectrales, ¿qué le pasa al pulso? Se comprime. Se hace más pequeño. Esto modifica los pulsos originales. ¿Por qué? Porque yo tenía 0, el tamaño de un pulso con este tamaño, con ese tiempo, el tamaño de este otro pulso con este otro tiempo, es decir, 0, 1, 1, y entonces ahora resulta ser que este pulso, como se comprimió por el medio, pues ¿qué le pasó? Creció el pulso, entonces ahora se comió a los 4 pulsos, y entonces ya me cambió toda la información. Si vamos al revés, si las componentes espectrales se expanden durante la transmisión en el medio, por lo tanto los pulsos se van a la mitad, y entonces puede ser que yo antes tenía 0, 1, pero a lo mejor tengo 0, tengo 1, tengo 0, y este tipo de elementos va a provocar errores en la transmisión. Es por eso que nosotros tenemos que hacer ese tipo de codificación previa para poder adecuar mediante un código el medio de transmisión con la señal que vamos a enviar. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más a detalle en una gráfica. Pero sí quedó claro la idea, un poquito más. Sí, profe. Vale. Entonces puedo mandar, tengo una modulación digital en la cual mando pulsos, el emisor manda pulsos, viajan por la fibra, se detectan los pulsos en el fotorreceptor o fototransistor y recuperamos la señal digital. Pero también puedo tener variaciones de la señal continua, es decir, aquí es una señal discreta, ¿sí? Por pulsos. Aquí puedo enviar una señal que está variando, como lo hacía el fotófono, ¿sí? Continuamente, y entonces la señal se transmite y la señal la recupero. O puedo tener en este caso la que está compartiendo las dos, es decir, tengo la señal analógica, la convierto a digital, luego la paso al código de línea, del código de línea, ahora sí, escojo el tipo de modulación digital, que puede ser ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM, toda la gran gama de opciones para desplazar estos pulsos, lo envío, lo detecto, lo decodifico, lo demodulo, lo decodifico, lo convierto de digital a analógico y recupero la señal analógica. ¿Ok? Ok. Otro de los elementos que también tenemos que hablar es sobre la transmisión. Sí, podemos tener una transmisión simplex, una duplex, una HAL duplex o una full duplex, ¿no? De alguna manera, la simplex es la que transmitimos nada más en un sentido, ¿no? En una sola dirección. La duplex podemos transmitir, esperar la retransmisión o esperar nuestro turno y volver a retransmitir, en la cual podemos tener un escenario intermedio como semiduplex o como HAL duplex, ¿sí? Y por último, la duplex es cuando nosotros estamos transmitiendo bidireccionalmente sin importar cuándo transmite uno, cuándo transmite el otro. Y para eso necesitamos tener portadoras distintas, frecuencias de longitudes distintas, para que no haya traslapes, ¿sí? Es decir, que hay una separación. Por ejemplo, puedo tener una portadora con la cual yo transmito, que esa portadora es una lambda, ¿sí? Esa lambda o longitud de onda de transmisión, y para recibir
de hecho lo voy a poner con otro color. Tengo otra lambda con la cual ahora yo recibo. ¿Sí? Entonces quiere decir que si con esta yo transmito, yo con este puedo también transmitir, y como hay una distancia entre estas dos longitudes de onda, pues nunca se van a traslapar. Por lo tanto, puedo transmitir dúplex, ¿sí? Sin problema alguno. ¿Sí? Ok. Y también podemos tener elementos síncronos o asíncronos, que de alguna manera, pues también nos van a dar otra forma de cómo poder recibir los datos. Por ejemplo, un caso de un canal de comunicación asíncrono, ¿sí? Asíncrono. Síncrono sería cuando nosotros mandamos imprimir algún archivo, valga la redundancia, hacia nuestra impresora. Forzosamente tiene que haber una sincronía entre la información y el dispositivo terminal a donde vamos a mandar a imprimir, ¿sí? Y un caso asíncrono es en el cual no necesita tener esa sincronía, sino automáticamente genera una lógica para poder recuperar los datos y con esto evitar retransmisiones, ¿sí? Entonces sería de los elementos. Déjenme borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Ok. Bueno, pues aquí tendríamos algunas de las actividades. Van a realizar de manera individual un mapa conceptual de la presentación que hemos analizado, es decir, ventajas, desventajas que hemos visto, en donde ustedes vayan colocando, digamos, los datos más fundamentales de la fibra, y esto de resolver ejercicios con valores lo vamos a dejar pendiente, porque, digamos, vamos a entrar ya ahí cuando veamos a las propiedades de la fibra. Después, investigar una propuesta sobre el desarrollo o aplicación de las fibras ópticas. Eso va a ser una investigación que se va a dejar después. Y aquí van a tener tres videos que van a checar en estos días, tienen de aquí al viernes, ¿no? Uno de ellos es el diseño de Corning, es decir, cómo Corning empezó a desarrollar las fibras ópticas. Otro de ellos es cómo se obtiene el material para el desarrollo de las fibras ópticas. Y uno más, si no mal recuerdo, tiene que ver con los elementos con los elementos que se utilizan para la evaluación de algunas fibras ópticas, ¿no? Entonces, esto se les va a quedar como tarea, los van a checar, ahí está el enlace, y... Fíjense bien, vamos a suponer que todos los para la siguiente sesión vamos a utilizar ahora un moderador, ¿sí? Una vez que ustedes hagan estas actividades, y nos vamos a referir a esta otra página, en donde vamos a tener una actividad interactiva. Van a participar de manera aleatoria con la opinión, y podemos también generar alguna réplica o corregir algunas partes de las preguntas que se vayan haciendo y que voy a ir generando en la siguiente sesión, ¿no? También, por otro lado, vamos a hacer una especie de ejercicio en el cual vamos a, voy a ir registrando sus participaciones, que son parte de su evaluación continua, y por lo tanto ir midiendo en qué profundidad ustedes van adquiriendo los conocimientos, ¿ok? Entonces, eso es lo que sería la primera presentación, señores. Ahorita en este momento voy a subir a Classroom esta presentación y los veo el próximo miércoles. ¿Les parece, señores? Sí, profe. Claro.
Sí, o sea, tú empiezas a hacer tu organizador gráfico, ¿no? Así de lo que hemos estado analizando, de lo que he estado comentando, Andrés. Y el día miércoles voy a hacer una serie de preguntas que tiene que ver con esto y poco a poco, en función de eso, es como voy a ir tomando sus participaciones para poder medir el grado de profundidad que le llamamos o de aprendizaje, ¿vale? Disculpe, profe, y en el caso de de las otras actividades que se van a mandar a su correo, ¿las mandamos juntas o por correo separado? Como tú gustes, las puedes guardar juntas. También es recordar cada una de estas actividades, las tienen que tener ustedes en una carpeta, que era la bitácora, ¿no? La bitácora de avance, ¿no? Entonces, esto de alguna manera para que vayan teniendo toda la información, ¿sale? Profe, entonces el viernes podemos subir todas las actividades anteriores, las que se acaban de dejar y la actividad final también, ¿no? Todo el viernes lo mandamos. Así es, sí está bien. Es más, inclusive podemos, el viernes hacemos la actividad, ¿no? Con el cuestionario y ya tienen sábado y domingo para subirlo para que la próxima semana tengamos, digamos, el nuevo tema, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sale. Cualquier duda, estoy al pendiente, ¿vale? Y pues los dejo y estamos en contacto. Vale. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, profe. Hasta luego. Recording stopped.